Es un privilegio para nosotros tener en esta mañana a nuestro querido pastor Carlos Ramos desde la ciudad de Guatemala. Pastor, gracias por estar acá, gracias por bendecirnos. Sabemos que Dios obrará y ha puesto en su espíritu, en su corazón, una palabra, una alabanza y una adoración en este precioso día. Nos sentimos muy honrados de tenerle en esta mañana. Bienvenido. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? Feliz día para todas y todos los que están aquí conectados a través de Zoom y los que están conectados a través de Facebook, ¿verdad? Y a través de YouTube cuando suban este video, ¿verdad? La verdad es que en las mañanas es casi que imposible para mí cantar. Ayer estuve haciendo unas pruebas de grabación y me costó mucho. En el día estuve bastante ronquito, así como me ven ahorita, pero igual todos adoramos el nombre de Dios aunque no haya música, ¿verdad? Entonces, porque la adoración va más allá de la música. Ahorita que se caliente un poquito mi garganta, vamos a cantar al ratito. Ya atrásito tengo la guitarra, vamos a traerla para acá. Pero, mientras tanto, quiero agradecerles, gracias hermana Eliana, por este tiempo que nos permite para compartir la visión de Dios para nosotros, ¿verdad? Dios no tiene sueños para con nosotros, no tiene sueños, ¿verdad? Porque Él no se maneja de esa manera. Él para nosotros tiene un propósito, ¿verdad? Y en ese propósito nosotros caminamos. Y estos días he estado meditando acerca de una situación que pues todos pasamos, todos acarreamos esta situación, y es que nos quedamos, dice la palabra del Señor, que nos quedamos en los rudimentos, ¿verdad? Y quiero leerles una palabra que el Señor ha puesto para que la meditemos esta mañana. Dice la palabra del Señor en, estamos leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay una palabra que pues debe tocar el corazón hoy, ¿verdad? Realmente tenemos que analizar en qué situación nos encontramos, cuál es nuestra situación espiritual, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, versículo 12, 5:12 de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Qué palabra tan profunda, ¿verdad? Porque aquí nosotros podemos encontrar para nuestra vida una respuesta de nuestra situación. Muchas veces nosotros comparamos, no muchas veces, ¿verdad? Sino que la palabra lo dice, ¿verdad? Es comparar a la iglesia de este tiempo con el mensaje de la Odisea, ¿verdad? Y decimos nosotros, bueno, la iglesia es así, por eso pasan las cosas que pasan, porque nosotros somos la Odisea, porque de todas maneras ya eso está profetizado, que la iglesia va a ser tibia y que la iglesia va a ser acá, y nos escudamos en esas palabras, usamos de excusa la palabra del Señor, ¿verdad? Para que poder justificar nuestro actuar, ¿verdad? Y usamos de excusa la palabra, decimos, bueno, es que el estado de la iglesia es así porque pues estamos en la Odisea, decimos, ¿verdad? Y esta tibieza espiritual es una característica de la iglesia. Hermanos amados, preciosos que están aquí, quiero decirles que Dios está buscando de nosotros algo más. Dios está buscando algo más de nosotros. Ayer me gustó mucho lo que estaba hablando hermana Eliana, ¿verdad? En la mañanita acerca de la autoridad, ¿verdad? De la ofrenda, perdón, que nosotros le damos a Dios. ¿Qué ofrenda le damos a Dios? Y me puse a pensar en esto, ¿verdad? Que la ofrenda que nosotros le damos al Señor, a veces la convertimos en billetes, a veces la convertimos en monedas, la convertimos en tiempo y decimos,
yo voy a dar este mejor tiempo para Dios. Y está bien, eso no está mal, está bien. Sin embargo, ponemos toda nuestra confianza en eso que estamos haciendo. Y cuando ponemos nuestra confianza en lo que estamos haciendo, perdemos de vista lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Y aquí tenemos una gran dificultad para nuestra vida. Tenemos algo que pues nos atrae la vista de lo que verdaderamente importa. Y hay una distracción incluso dentro de lo que nosotros hacemos. Dejemos el mundo, ¿verdad? Dejemos el mundo. Estamos leyendo el versículo ahorita, ¿verdad? Dice el versículo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Hermanos amados, a veces nosotros vamos y le preguntamos a nuestro pastor, porque sé que hay muchos aquí que están en otras congregaciones, ¿verdad? Y algunos tenemos esta experiencia. Pastor, disculpe, ¿y será que si hago esto es pecado? Pastor, pero fíjese que estoy pensando que si tomo tal cosa, ¿será pecado o no será pecado? ¿Que cuántas es pecado? Dijo aquel predicador, ¿verdad? Y de verdad que a veces nos preguntamos esas cosas y no estamos capacitados porque no hemos buscado la gloria de Dios, porque no hemos entrado a la verdadera profundidad de la palabra, no estamos capacitados para enseñar, no estamos capacitados ni siquiera para vivir nuestra propia vida espiritual con victoria. Y tenemos todo el tiempo la situación que decimos, llegamos a la iglesia y no sé si usted lo ha visto, pero llegamos a la iglesia con la necesidad de que alguien nos ministre, porque a veces hay gente que llega a la iglesia y con todo el dolor de mi corazón lo voy a decir, pero así pasa, ¿verdad? Llega a la iglesia después de muchos años para que oren porque hay un espíritu que los está atormentando, porque hay una no sé qué que los está atormentando, porque y hay mucho aprovechamiento de eso, ¿verdad? Y pasa mucho en las iglesias que nosotros vemos gente que siempre está pidiendo que oren por él, porque siempre quiere que le quiten tal cosa, que le quiten tal otra, que te le quiten esto. Eso no es así. Nosotros tenemos que buscar tanto de Dios, tendríamos que buscar tanto de Dios y deberíamos darle la prioridad al Espíritu Santo para que Él nos diga qué hacer, qué no hacer. De hecho, a dónde ir, con quién hablar, por qué razón hacer algo y el Espíritu decirnos a nosotros qué es lo que debemos hacer, ¿verdad? Dice el versículo Hechos capítulo 10, versículo 19, y mientras Pedro pensaba en la visión, ahí donde Cornelio, ¿verdad? Le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, ¿verdad? Él estaba en la casa de un cierto Simón el curtidor, dice, ¿verdad? Pero a mí me impresiona esto, que el Espíritu le dijo. Fíjense pues, estas palabras son tremendas. El Espíritu le dijo. Y para nosotros hoy, escuchar esto es, la verdad es raro. Es raro, ¿verdad? Que llegue eso, que alguien diga, mire, es que el Espíritu me habló y me dijo esto y esto y esto y esto. Y nos hemos quedado nada más en los rudimentos. ¿Qué es los rudimentos? Es lo básico. Eso es lo básico, ¿verdad? Con lo que se empieza. Nos quedamos ahí y entonces nos acostumbramos a esa mentalidad, a eso cómodo, ¿verdad? De ir a la iglesia, sentarse, escuchar, de vez en cuando, pues ayudar a cuidar los carros, o en el caso de nosotros aquí que tenemos que tener gente afuera en las iglesias para que por la seguridad nos ayuden a cuidar los vehículos, ¿verdad? O recoger la ofrenda, o hacer la limpieza, etcétera. Y hacemos algo, decimos, ya cumplí, ya cumplí. Y aquí estoy. Y pasamos los años, pasa el tiempo, y eso sigue siendo nuestro modo de vida, de tal manera que perdemos de vista lo que el Espíritu quiere enseñarnos, lo que el Espíritu quiere decirnos, y a donde el Espíritu nos quiere llevar, lo perdemos de vista. Y como lo perdemos de vista, nos quedamos en los rudimentos, cuando podría ser nuestra vida potenciada, porque dice la palabra que el Espíritu en nosotros es poder de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder de Dios, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Por eso le decía hace ratito, ¿verdad? Que a veces llegamos y mire, pastor, ¿será que es posible que yo pueda hacer tal cosa? Es que viera que tal cosa, y es que
No, ya el Espíritu debería estar gobernando nuestra vida de tal manera que nosotros pudiéramos escuchar su voz. ¿Y qué es lo que pasa? A veces no agarramos este bendito libro hermoso, precioso. No, a veces casi siempre no lo agarramos. Y le voy a decir algo. Es cuestión de que nos responsabilicemos de nuestra vida. La vida cristiana es una vida de responsabilidad. Y me gustó mucho eso ayer que dijo hermana Eliana, ¿verdad? ¿Hasta cuánto le damos al Señor? ¿Qué es lo que le estamos dando al Señor? Y la verdad es que sí nos falta responsabilidad espiritual con respecto a nuestra propia vida, porque no buscamos la gloria del Espíritu. Vamos a la iglesia y nos dejamos eh, sobornar por lo que pasa en la iglesia y lo dejamos ahí. ¿Verdad? Y nos habla, hay una palabra fuerte, hay una palabra poderosa, hay una unción, porque cuando nos reunimos a adorar y ahí está el Espíritu, hay mucha unción. Amén. Sin embargo, salimos de la iglesia, lo que le llamamos iglesia, ¿verdad? Del templo, del lugar donde estemos reunidos, nos vamos a nuestra casa y la cuestión vuelve a ser la misma de antes. Hubo un mover del Espíritu en la iglesia. Es más, a veces nosotros funcionamos con unción prestada, ¿verdad? El compañero, el hermano que está a la par, está lleno de la gloria de Dios y nosotros sentimos esa influencia del Espíritu en la iglesia, lo que nos está pasando en este momento, ¿verdad? Que el Espíritu está actuando y nos hace sentir su gloria, nos hace sentir su presencia. Pero salimos de ahí y la presencia se va con la persona que lleva la presencia. Pero con nosotros por ahí pasó la unción, pero seguimos siendo, es una palabra dura, pero así es, seguimos siendo religiosos. Seguimos siendo fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo que hacía todo bien, todo lo hacía bien. Todos esos fariseos eran dignos de admirar, porque, eh, bueno, eran muy bien portados. Pablo se enorgullecía, ¿verdad? De su pasado, cuando era su pasado, ¿verdad? Y decía Pablo, miren, yo si tengo que gloriarme de algo, yo era fariseo de fariseos, decía. Es decir, cumplía con todo lo que tenía que cumplir. Iba, daba mi diezmo, mi ofrenda, cuidaba los vehículos. Si el pastor me decía haga tal cosa, lo hacía. Y yo era de los que, pues, aprendía. Y dice Pablo, pero eso todo lo tengo por basura por amor a Cristo. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo llega a nuestra vida y nosotros nos enfrentamos a la autoridad de Cristo, debería el Señor comandar todas nuestras acciones, desde la más pequeña hasta la más grande. Y entonces nosotros salimos a la calle, buscamos la presencia de Dios, buscamos la gloria de Dios en la casa, en nuestra habitación, en nuestra intimidad con el Señor. Y le sugiero, le animo a que no se quede con este grupo de oración. Ah, ya oró la hermana Ileana por nosotros, ya oró estuvo el pastor José, qué lindo oró. No, busquemos toda la gloria de Dios, busquemos un tiempo, apartemos un tiempo para buscar la gloria de Dios personalmente. Porque precisamente ese es el problema que tiene la iglesia. Sin embargo, en Apocalipsis 3 y capítulo 20, ¿verdad? En los versículos anteriores, nos habla el Señor de cuál es la solución. O sea, no está diciendo ustedes son tibios, así se van a quedar. No, el Señor está mandando una advertencia y dice el Señor, ojalá fuesen fríos o calientes, porque son tibios, los voy a vomitar de mi boca. Y cuando llega ese mensaje a nuestra vida, debería haber en el espíritu un cambio, una transformación. Yo voy a buscar de Dios, yo voy a buscar del Señor, yo voy a hacer esto, yo voy a responsabilizarme de mi vida espiritual. El pastor de la iglesia no tiene la responsabilidad sobre la vida de nosotros. El pastor de la iglesia no tiene la responsabilidad. Es más, les voy a decir algo. A veces nosotros vamos a la iglesia, llevamos a nuestros niños a la iglesia, decimos, es importante que nuestros hijos vayan a la iglesia. Sí, es importante. Pero ese espacio, esas 2 horas que están en la iglesia, no sé cuánto tiempo dura el culto en Faro de Luz, pero nosotros usamos 2 horas, 2 horas, 10 minutos, 20 minutos. Y ese espacio, nosotros en las iglesias proveemos un espacio para cuidar a los niños durante un tiempo y les enseñamos la palabra, pero no es la responsabilidad de la iglesia. Es la responsabilidad de los padres, es la responsabilidad de la familia tener
a sus hijos en el espíritu, en sujeción al espíritu. Y es un problema que tenemos muy, muy tremendo, muy fuerte, muy grave, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que el espíritu no está comandando nuestras familias, el espíritu no está ordenando los pasos de nuestra familia. ¿Por qué razón? Porque el espíritu no está ordenando nuestros caminos personales, nuestros pensamientos personales. Y hay un desafío hoy en la palabra del Señor para que busquemos. Dice la palabra del Señor, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y hoy yo quiero llevarlos a que pensemos todos en cuán maduros somos. ¿Cuán maduros somos? Madurez significa un estado en el que el ser humano se hace responsable de todas sus actividades, se hace responsable de su propia vida, se hace responsable de su manutención, se hace responsable de sus decisiones. Y estamos hablando de la madurez física, emocional de una persona. Pero la madurez espiritual es cuando usted se ha hecho tan responsable de su vida, yo me he hecho tan responsable de mi vida, que logró escuchar lo que el Espíritu dice. Amén. Y ese logro no es un logro mío, es el logro de Jesús en mi corazón. El Señor le dio el Espíritu. El Señor dio el Espíritu. San Juan 20:22 dice que sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Verdad? En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, hay un versículo, ¿verdad? Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, aleluya. ¿Alguien está oyendo hoy? Amén. Ministrando estos al Señor. ¿Qué significa ese ministrando al Señor? Sirviendo al Señor. Nosotros vamos a la iglesia, Señor, pastor, ministreme. ¿Cómo ministreme? Y la gente empieza a confesar sus pecados. Eso no se debe hacer. Eso es algo que dice la palabra del Señor, que le confesamos nuestros pecados al Señor. Él es nuestro intercesor. Amén. Y Él es el que perdona los pecados. Si usted tiene alguna situación y quiere contarle al pastor o a algún hermano, mire, ayúdeme con esto, está bien, eso está bien. Pero no puede uno estar confesándole sus pecados al hombre, ¿verdad? Uno sirve al Señor. Entonces, como uno sirve al Señor, uno puede ir directamente al Señor y decirle, Señor, tengo este y este problema. Tengo esta situación. Señor, a mí me cuesta con esto. Señor, yo cada vez que salgo del trabajo me llevo un lápiz del trabajo. Ayúdame porque estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero robo es robo. Amén. Robo es robo. Y Señor, a mí me vas a... yo soy mentiroso, Señor. Yo soy mentiroso. ¿Y qué hacemos? Y le aseguro que el Señor va a hacer algo con respecto a nuestras vidas si nosotros vamos a Él y nos hacemos responsables de nuestra vida espiritual. Nosotros nos hacemos responsables cuando vamos al Señor. Entonces dice la palabra, versículo Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y otra vez ayunando. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Qué palabras tan poderosas. Miren, ministrándose al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Estas palabras me impactan a mí. ¿Por qué razón? Porque nuestros oídos no están afinados. Nuestros oídos no están afinados a escuchar al Espíritu. Nos hace falta eso. Y hay un mover del Espíritu constante cerca de nosotros, alrededor de nosotros, pero no dentro de nosotros. Y ese es el problema. Tenemos que ser tan recipientes, tan abiertos a la presencia del Señor, aunque seamos, dice la palabra, que seamos vasos de barro, pero somos vasos de honra. Amén. Aleluya. Esos vasos de honra son los que contienen la presencia de el Señor. Esos vasos de honra son los que escuchan al Señor. Esas personas que están llenas del Espíritu, que deberíamos ser nosotros. Levanten la mano los que creen que el Espíritu gobierna su vida. Amén. Pongan la manita ahí los hermanos de Zoom, ¿verdad? Y los hermanos de Facebook también pueden poner una manita ahí. Ahora se puede poner. ¿Cuántos creen que el Señor gobierna sus vidas? Amén. Que el Espíritu los maneja. Que el Espíritu les dice, ve aquí y ve allá y haz esto y lo otro. Amén. Veo
quisiera ver más manos. Y aquí está la situación nuestra. Esta es nuestra situación, porque no hemos escuchado la voz del Espíritu, porque no le hemos dado primero la autoridad al Espíritu. Creemos que la vida cristiana es ir a la iglesia. Eso no es la vida cristiana. Eso es parte de la vida cristiana. No dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre, dice, ¿verdad? A veces no sé si los que tienen costumbre son los que tienen costumbre de congregarse o dejar de congregarse. Pero esa no es la importancia de la vida cristiana. La importancia de la vida cristiana es que el Espíritu nos gobierne para que nosotros vivamos como Cristo. Por eso ¿cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. Porque reflejamos a Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Miren qué tremenda esta situación, que pareciera sacada de una película, ¿verdad? Hay una película que se llama el Jumper, el saltador, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes la vio de repente alguna vez aquí. Y en esa película se habla de un hombre que supuestamente se puede mover de un lugar a otro en el momento, con solo pensar que va a tal lugar y se mueve a ese lugar y aparece en un lugar. Eso habla la película. Así parece este episodio. Versículo 26, 8:26 de Hechos, dice, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Miren dos cosas que están aquí incluidas. La orden, o sea, el mandamiento, y la obediencia, dos cosas. Aquí no dice, si obedeces vas a ser salvo. Eso de hecho es mentira, ¿verdad? Nos salvamos por gracia, amén. La salvación es por gracia. Pero la obediencia es un resultado de la gracia. La obediencia es un resultado de escuchar al Espíritu. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire, pues entonces ahí hay una orden y hay una obediencia. Lo que hablaba ayer hermana Eliana, ¿verdad? Hay una obediencia. Entonces él se levantó y fue. Y ahí viene una acción, ¿verdad? Y dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, ahora andaba con el tesorero de la ciudad, ¿verdad? Estaba sobre todos sus tesoros de la ciudad, del reinado, ¿verdad? Y había venido a Jerusalén para adorar. Hermanos amados, hay gente que está alrededor de nosotros queriendo buscar a Dios. Amén. Y nosotros deberíamos estar en una situación tan profunda con el Espíritu, que el Espíritu nos lleve a identificar a esas personas y esas personas quieran buscar más de Dios como lo estaba haciendo el etíope. Y había venido a Jerusalén para adorar. Era un gentil. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, y aquí está la situación, hermanos amados. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Espíritu a nosotros? Muchos no lo sabemos. ¿Por qué razón? Porque no logramos escuchar al Espíritu. ¿Por qué no logramos escuchar al Espíritu? Porque no hay comunión con el Señor, no hay búsqueda de Dios, no hay entrega del Señor, no hay lo que dijimos en los versículos anteriores, ¿verdad? No hay ayuno. No hay ayuno. Es decir, estamos enfocados en todos los periféricos y no nos enfocamos en la palabra de Dios. No nos enfocamos en lo que Dios quiere. Dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, ustedes saben la historia, y dijo, ¿entiende lo que lees? Él le dijo, ¿cómo podés si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja fue llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, etcétera. Versículo 34. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas
¿de quién dice el profeta esto? Mire, la gente está necesitada de una palabra espiritual poderosa, de una palabra que transforme su vida. Esa palabra lleva algo cuando nosotros la damos. ¿Qué es lo que lleva? Lleva el Espíritu. Lleva a Cristo, porque a veces podemos saber mucha Biblia, mucha teología, sabes, escudriñar todo y saberlo todo sin el Espíritu. Eso es un conocimiento y está bien, no está mal, pero eso no bendice a nadie. Pero con el Espíritu, esto va a ser un cambio en otras personas. Entonces dice Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Tomó decisiones. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén, aleluya. Se dio un estudio bíblico y lo bautizó de una vez. Versículo 38, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, y aquí venía lo de la película esa que les mencionaba, ¿verdad? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermanos amados, preciosos, Dios nos quiere utilizar de una manera poderosa. Dios quiere hacer con nosotros algo, pero solamente se puede hacer con su Espíritu. No es con espada, dice el Señor, no es con fuerza, sino con mi Espíritu. Amén. Así que, hermanos amados, adoremos el nombre de Dios. Voy a jalar mi guitarra. Y espero que cantemos, espero que me dé la voz para cantar. Pero lo que le quiero decir es que Dios está anhelando que lleguemos a Él con su gloria, en su presencia, que lo busquemos. Dejemos ya ahorita de decir de todo corazón, con sinceridad. Eso ya lo sabemos. No puede uno acercarse a Dios si no está haciendo de corazón y con sinceridad. Cuando hay gente que parece que estuviera buscando a Dios, pero no lo está haciendo, seguramente no lo está haciendo ni de corazón, ni sinceramente. Pero nosotros ya no deberíamos buscar al Señor así, sino debemos buscar al Señor en el Espíritu. En el Espíritu, orando en todo tiempo, dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos y cánticos espirituales. Amén, hermanos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Es decir, que nuestra lucha va más allá de lo que se hace en la iglesia. Va mucho más allá porque es una profundidad de relación con Dios, de tal manera que Dios ordene, nos diga, haz esto, y nosotros obedezcamos. Escuchar la voz del Espíritu. Amén. Digámosle al Señor que muestre su gloria para nosotros hoy. Amén. Muestra tu gloria, queremos ver, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Dígale al Señor, muestra tu gloria aquí, muestra tu gloria aquí. Oh. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará ese amor
que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Digámosle una vez más al Señor: muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, tú eres todo. Tú eres todo lo que necesito. Vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará ese amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Escuche esto. Yo quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Estás aquí. Estás aquí. Estás aquí. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Los animo, las animo a concentrarnos en la palabra, concentrarnos en la oración, en el ayuno, en la búsqueda profunda del Señor, para que aprendamos a vivir por el Espíritu. Que el Señor les bendiga este día. Amén. Amén, amén. Gracias, Pastor Carlito. Bendecimos su vida. Gracias por esa palabra. La vida cristiana es una vida llena de responsabilidades y es nuestra responsabilidad buscar, es nuestra responsabilidad crecer, gloria al Señor, en la palabra por medio de lo que el Señor ya escribió, de lo que Él ya dijo en su palabra. Muchas veces queremos crecer usando otros métodos, pero para crecer como hijos de Dios, como buenos cristianos, tenemos que hacerlo por medio de la palabra y por medio de la obediencia. Nos toca, hermanos, aprender a conocer el Espíritu Santo de Dios. Samuel, cuando no conocía la voz de Dios, cuando el Señor le habló por primera vez, él no sabía quién estaba hablando. ¿Por qué? Porque no había tenido esa experiencia, no había tenido esa relación. Por eso nosotros tenemos que buscar y tener una relación con el Espíritu Santo para que entendamos que es Él que nos habla y que nos dirige. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, buscar cada día. Así para nosotros poder entender y poder vivir esa vida cristiana conforme a la palabra y también enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos, porque eso es lo que estamos haciendo, modelándole a nuestros hijos. Damos gracias al Señor, bendecimos su vida, Pastor Carlito, y gracias a cada uno de los que se conectan cada mañana.